El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas noches, mis queridos amigos que en este momento nos están viendo a través de este canal de Olam 7 Los Ángeles. Es un privilegio nuevamente estar en la presencia del Señor e invitarte nuevamente para que, al igual que un servidor, abramos las Sagradas Escrituras y que ellas nos hablen para este mensaje de esperanza. Así que yo quiero hacer una oración antes de abrir la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque nos das el privilegio de poder nuevamente buscarte en oración. Tu palabra dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y aquí estamos nuevamente, Padre Santo y bueno, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Por sus méritos santos y por su sangre preciosa queremos humildemente pedirte perdón. Humildemente pedirte que la presencia de tu Espíritu Santo pueda guiar esta presentación, este tema, Señor, para que pueda edificarnos y prepararnos para tu venida en el tiempo del fin. Este tema, Señor, tiene que ver con el final del conflicto y en especial, Padre, es un tema muy delicado. Pero yo lo pongo en tus manos para que tú seas quien hables a nosotros, a todos aquellos amigos, a ministros, hermanos de todas las iglesias que así no van a verlo. Acompáñanos, perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, es para nosotros darte una cordial bienvenida nuevamente en esta reflexión. Gracias porque haces un espacio en tu casita con nosotros, pero en especial haces un espacio en tu corazón para que el amor de Jesús esté contigo y el Espíritu Santo sea nuestro instructor, nuestro maestro, quien dirija mi mente, mis labios y que al mismo tiempo te enseñe. Acompáñame, por favor. Y nuestra reflexión de hoy se titula prácticamente... vamos a un poquitito de atrás, perdón. Se titula La iglesia de la Odisea y la adoración de la bestia. Bien, este tema es un tema muy interesante, muy controvertido, porque estos temas prácticamente pocas iglesias denuncian estas verdades como está escrito en la palabra de Dios. Así que yo voy a iniciar y a partir de aquí ya iniciamos prácticamente con el mensaje del tercer ángel directamente. Y mira, el mensaje del tercer ángel, que a partir de este momento van a ser por aproximadamente unas 7 reflexiones, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y versículo 10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y dice, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Bien, este mensaje es la última amonestación de misericordia de parte de Dios para toda la humanidad. ¿Por qué de misericordia? Porque todavía se muestra el amor de Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Y aunque es un tema muy delicado, porque en cierta manera decir la verdad no es fácil, pero esta verdad para muchas personas les incomoda. Y sin embargo, Dios te la da en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Porque la Biblia dice: si alguno adora a la bestia. Así que nuestra reflexión inicia prácticamente con Apocalipsis capítulo 13. Y en el capítulo 13 menciona y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Capítulo 13, versículo 1. Mira, vayamos un poquito a la historia y la Biblia. Por ejemplo, aquí vas a encontrar entonces que bestias significan reinos, como lo vamos a explicar, pero algo interesante. Vayamos un poquito por qué estas bestias tienen nombres blasfemos. Mira, si tú te vas poquito allá, cuando los hebreos fueron cautivos, que en el tiempo de Moisés fueron liberados, en aquel entonces a Faraón se le llamaba ¿qué? Ra, hijo del sol. Así que nadie podía verlo a la cara. ¿Por qué? Porque supuestamente era un dios. Así que en aquel entonces todas las personas de Egipto se inclinaban ante Faraón. Después de Faraón viene prácticamente, diríamos, en el libro de Isaías 36 y 37 viene el reinado de Asiria. Así que vas a encontrar ahí al rey Sanaquerib. En el capítulo 36 prácticamente de Isaías, Dios utiliza a Asiria para poder hacer justicia con las tribus de Israel, con la parte de las 10 tribus del norte. Y es cuando las tomó, las llevó cautivas y pobló prácticamente el espacio que ocupaban las 10 tribus del norte con otras naciones paganas. Así que por eso vas a encontrar allá a Samaria. Y en el tiempo de Jesús, tú sabes que era un pecado pasar prácticamente por Samaria. Pues miren, ese espacio, esa nación de Asiria fue la que llega ante digamos, en aquel entonces, ante Ezequías. Y lo amenaza y le advierte y le dice, ¿quién te va a librar? Dice, ¿acaso libraron las naciones del rey de Asiria? Y él menciona todas las naciones. Ni sus dioses. ¿Acaso los librará Jehová? O sea, aquí ya fue un reto directo de parte de ¿quién? De parte de este rey Sanaquerib. Prácticamente que le hace ¿quién? Al Altísimo. Cuando le hacen un reto al Altísimo, es prácticamente tener ¿qué? Nombres de blasfemia, blasfemias porque toman el nombre de Dios. Y mira, tú vas a encontrar entonces que Isaías capítulo 37 y 36 dice que el ángel de Jehová, dice, descendió al campamento de los asirios y mató a 185,000 soldados asirios. Y al otro día que se levantaron, previamente el rey vio todo el campamento lleno de muertos. Y el versículo 37, 36, en 37 vas a encontrar que volvió al templo de su dios Nisroch, ahí lo tenemos, era cuerpo de muertos. Y el versículo 37 dice, 37, entonces Sanaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. El versículo 38 dice, asimismo, y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adamelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Etzar Adón su hijo. Así que aquí se le quitó previamente el reinado ¿a quién? A Asiria. Después de Asiria vas a encontrar a Babilonia, que es en la cual vamos a introducirnos nosotros. Pero solamente te adelanto. En el capítulo 3 de Daniel encontramos previamente que el rey Nabucodonosor levantó una imagen, diríamos simbolizando los dioses de Babilonia, y mandó a todas las naciones, a todos los pueblos que se postraran ante esa imagen. Es decir, adorar a los dioses de Babilonia. Ahí está. Se creían que como Dios, nombres de blasfemia. Después de Babilonia vinieron los medos y los persas. Y de los medos y los persas podemos sacar el capítulo 6, cuando en el tiempo de Darío, Daniel capítulo 6, se da un decreto de que nadie pudiera buscar en un mes o en 30 días a otro Dios sino a Darío. Prácticamente como ¿quién? Como un Dios. Y como en aquel entonces los sabios adivinos y los de Babilonia prácticamente le tenían envidia a Daniel. Así que el único defecto de Daniel era la oración. Y Daniel capítulo 6, 10 dice que Daniel oraba 3 veces al día. Así que ese era su defecto. Si ese fuera tu defecto y el mío, bendito el Padre. Pero aquí vamos a encontrar entonces que los sabios adivinos y astrólogos y los caldeos dieron prácticamente ese decreto. Entonces vamos a entender que ellos, ¿verdad?, se juntan ¿para qué? Para levantar ese decreto y que lo firme el rey Darío, y como una ley medo-persa no se puede cambiar. Y aquí vemos cómo lo hacen adorar como un dios. Ya vamos a Medo-Persia, a Grecia. Hay un libro que se llama Primera y Segunda de Macabeos, digamos, es un libro histórico que se encuentra solamente en la versión latinoamericana, la versión católica, en la cual se menciona ahí la historia del tiempo de los macabeos, el tiempo de los griegos. Y en el tiempo de los griegos hubo una fase en la que
se implanta en Jerusalén cuando los macabeos, diríamos al rey Zeus o al dios Zeus de los griegos, y se levanta la estatua dentro de ¿quién? De Jerusalén, y se adoraba prácticamente al dios Zeus, y nuevamente menciono, se adoraban ¿qué? Como Dios. Y así vamos a seguir la historia, pero vamos a ver un poquito de esa parte ya del nombre de blasfema. Dice el versículo 2 lo siguiente, vean, dice, así mismo dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Capítulo 13, versículo 2. Es decir, aparece la bestia dentro del ¿qué? Del mar, y dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Cuándo crees que el dragón le da su poder y grande autoridad a la Iglesia Católica? Mira, aquí el dragón, recuerda que allá en los años del año 100 al año 312 es cuando el Imperio Romano, que se hacía adorar también como Dios, los césares eran para ellos como Dios, cuando se introduce Constantino a la iglesia, ahora prácticamente el diablo, el enemigo, se mete con quién, con la iglesia, y es como se corrompió. Y por eso dice aquí, el dragón le dio su poder, es decir, diríamos que de parte del Imperio Romano la iglesia recibió el poder, todo el dinero para poder crecer, pero con la condición de que se cambiase todo el evangelio, y es cuando se introdujeron prácticamente todas las costumbres del paganismo romano a la iglesia, y fue cuando nació prácticamente la Iglesia Católica Romana, su trono y grande autoridad. Así que ahí lo tenemos, el dragón, prácticamente digamos el Imperio Romano que representaba al dragón a través de los césares, se introduce a la iglesia y viene prácticamente a partir de aquel entonces ¿qué? Digamos la autoridad. Y mira, la bestia de Apocalipsis, sigue hablando del texto, Apocalipsis capítulo 13 versículo 3, vamos a ir leyendo texto por texto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Bien, si tú entonces analizas estas cualidades de estas bestias, entonces vas a entender que estas bestias, diríamos, las tenemos que buscar en otro libro. Pero mira, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿de dónde viene el término bestia? ¿Y qué símbolo profético tiene en la Biblia para su interpretación historicista? Así que vamos a entender que a la luz de la palabra de Dios tenemos que ir prácticamente hasta Daniel capítulo 7 para encontrar las 4 bestias, porque desde allá viene su origen. Y mira lo que dice. Tú y yo ya lo leímos, pero nuevamente vamos a tener una pequeña referencia. Daniel capítulo 7 del 1 al 3. Solamente retomo algunas letras de estos versículos y dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones en su cabeza, en su cama. Y dijo: veía yo en mi visión de noche, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían ¿de dónde? De la gran mar. Daniel 7 del 1 al 3. Así que la gran mar, diríamos, es un símbolo de las multitudes, naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y en aquel entonces, diríamos, el único continente más poblado de aquel entonces, de los tiempos de Daniel, era prácticamente los reinos de Roma, Medo-Persia, Grecia y Babilonia, la cual estamos aquí analizando. Y vamos a entender entonces que estas bestias tienen que ver con esos imperios. Ahora veamos los símbolos. Los vientos representan guerras, luchas y problemas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Daniel capítulo 7, 17 y 23. Así que ¿qué representan las bestias? Reinos o reyes que se iban a levantar. ¿Dónde? En la tierra. Los mares o aguas representan las personas, naciones, muchedumbres, lenguas y pueblos. De acuerdo a Apocalipsis 17, 15. Así que vamos a buscar toda la raíz de los símbolos y entonces encontramos que la primera bestia aparece aquí y es prácticamente ¿quién? El reinado de Babilonia en los tiempos del rey Nabucodonosor cuando conquistó Asia Menor y Egipto. Y dice el versículo capítulo 7, 4, dice: la primera era como un león y tenía alas de águila. Bueno, ya lo analizamos en el tema de las 4 bestias y el cuerno pequeño. Si tú lo buscas prácticamente ahí está más explicado. Pero mira, el rey de Babilonia aquí subirá como un león desde la espesura del Jordán contra el pastizal perenne. Aparentemente el pastizal perenne que representan los hebreos, aparentemente algo perenne, no se seca.
¿verdad? Pero ¿qué pasó? Por la desobediencia y por el pecado llegó prácticamente los juicios. Así que en el capítulo 2 vas a encontrar que Babilonia está simbolizada prácticamente por la cabeza de oro. Por eso dice el texto de que leímos al principio, el mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y aquí estamos utilizando entonces los símbolos de la bestia y los símbolos de ¿quién? De la imagen. El capítulo 2 y el capítulo 7 al mismo tiempo en ese estudio paralelo. Y vamos a encontrar entonces que la primera bestia representó ¿a quién? A Babilonia, que reinó de los años 605 a los años 539 antes de Cristo. En el capítulo 2 encontramos la cabeza de oro. En el capítulo 7 diríamos el león con alas de águila. ¿Y cuándo fue la caída? Mira, después de que el rey Nabucodonosor se convirtió al cristianismo, de todas las pruebas que pasó, viene, diríamos, su hijo Belsasar, y este hombre vuelve a Babilonia al paganismo. Y el capítulo 5 viene y habla de la caída. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mí de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Con el gusto del vino mandó que se trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes mujeres, sus concubinas y sus mujeres. Aquí lo tenemos. Imagínate profanar lo sagrado. Y aquí dice la palabra de Dios, dice el versículo 4, 3 y 4 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que había del templo de la casa de Dios, y bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Mira, después de que Babilonia había sido evangelizada, ahora viene un rey, diríamos Belsasar, ¿y qué hace? Cambiar toda la pauta. ¿Y qué pasó enseguida? Bien, enseguida de estar adorando, digamos, a todo tipo de dioses que hoy en día se adoran, cualquier imagen de oro, de plata, de cobre, de madera, etcétera, etcétera, pasa la misma circunstancia. Y viene la escritura en la pared y dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía y temblaba. Mira, mandaron prácticamente buscar a alguien que interpretase, diríamos, esta escritura. En aquel entonces, y no encontraron a nadie, pero la reina recordó que había un profeta que en los días del rey Nabucodonosor, el padre de Belsasar, había sido el intérprete y al frente en la vida espiritual. Así que se acordaron de Daniel y lo mandaron traer. Y habría que ofrecerle 3 regalos. Uno, vestirlo, diríamos, de púrpura. Otro, un collar de oro, y el otro era tercero en el reino. Así que yo me pongo a pensar entonces que probablemente Nabucodonosor era el primero, Belsasar el segundo, y iba a ser prácticamente Daniel el tercero. Pero aquí vamos a encontrar que le llegó la sentencia, y las palabras escritas en lo encalado dice: Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, Dios hace juicio a todos aquellos que nos portamos mal, tarde o temprano. Por eso hay un dicho que dice que el mal perdura hasta que Dios permite y llega el juicio final. Mira, ¿de qué dice? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. Vamos a entender que Dios nos da las oportunidades. Pero en esas oportunidades, ya sea que tú seas ministro, que seas un pastor, que seas un sacerdote, que seas un rey, un presidente, quien quiera que tú seas, Dios siempre está arriba de ti y de mí para poder ¿qué? Juzgar y dar el tiempo en el cual tú y yo vamos a poder ser administradores de los bienes de esta tierra, que la tierra pertenece a Dios. Y el Pérez dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y aquí vamos a entender entonces que Dios le quitó el poder ¿a quién? A los medos y a los persas. Y dice la palabra de Dios que ahí le toma de Babilonia. La misma noche fue tomado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino de 162 años. Ahí lo tenemos, Daniel 5:30 y 31. Así que, ¿por qué cayó Babilonia? Porque mezcló la verdadera adoración con el paganismo. Volvió a la adoración antigua de sus dioses y alabaron a los dioses del oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Así que tú y yo vamos a entender que muchas de las veces, si tú y yo caemos, hablando de forma personal, conociendo la palabra, y caemos espiritualmente en las tentaciones que el enemigo nos pone, muchas de las veces la gente vuelve nuevamente al paganismo. ¿A alabar qué? A los dioses en los cuales adoraban a sus padres.
Aquí tenemos esa interpretación. Así que la segunda bestia está representada prácticamente como ¿quién? Como el oso. Diríamos como los medos y los persas. Reinaron del año 539 a.C. al año 381. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho: levántate, devora a mucha gente. Mira, aquí encontramos el oso que se levanta más de un lado que del otro. Aquí tenemos previamente los medos y los persas. Los medos, que fue la parte más débil, y los persas, que finalmente quedaron en el reinado, y es lo que se conoce previamente como el imperio de Persia. Pero algo interesante, dice que en su boca tenía ¿qué? 3 costillas entre los dientes. Entonces estamos hablando previamente que para poder vencer esta bestia o este reinado, tuvieron que vencer, 3 provincias. Las 3 costillas es señal de mucha crueldad al conquistar a Lidia, a Egipto, ¿y a quién? Y a Babilonia. Y por eso le quitaron ¿qué? Prácticamente el poder. Entonces vamos a entender, mi hermano y mi hermana, que a la luz de la palabra de Dios, aquí encontramos que los medos y los persas conquistaron al norte Lidia, al oriente Babilonia, al sur Egipto. Y por eso es que cuando se quedan ya con Babilonia, ya ellos toman prácticamente reinado. Y aquí tenemos igualmente el paralelismo del capítulo 2 y el capítulo 7. La imagen y la bestia van juntas, que es lo mismo que se menciona en el capítulo 14, versículo 8 y 9 de Apocalipsis. Mira, algo interesante. De los medos y los persas podemos aprender esto. Que aquí se cumple, el regreso de ¿quiénes? De los judíos o los hebreos para poder ¿qué? Reconstruir su ciudad. Y aquí encontramos, ¿no? El regreso del cautiverio babilónico. En los días de los reyes de Persia, Ciro, Darío y Artajerjes. Esdras capítulo 1 del 6 al 22 menciona reconstrucción del templo. El capítulo 7, 1 hasta el 10, el 44, mención de Esdras, escribe y conocedor de la ley mosaica, es decir, los instruyó en la vida espiritual. Nehemías 1 al 13 y 31 vas a encontrar prácticamente en la reconstrucción de Jerusalén, de la muralla de la ciudad. Entonces vamos a encontrar que el escenario del regreso de los hebreos se cumple con los medos y los persas. Viene la tercera bestia y encontramos capítulo 7, versículo 6 de Daniel dice: y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esa bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí encontramos otra bestia. ¿A qué simbolismo representa esta bestia? Mira, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7 encontramos la imagen, como el vientre y muslos de bronce. Y en el capítulo 7, la bestia semejante aquí a un leopardo con 4 cabezas. ¿Y con qué? Con alas. Y aquí tenemos, al principio, Alejandro el Grande con sus 4 generales. En la historia ¿de quién? De Grecia. Y así mismo se cumple, muerto Alejandro, Grecia se divide. Y aquí encontramos entonces que Ptolomeo tomó una parte al sur y fue rey de Egipto. Enseguida le siguió, Lisímaco al norte con Tracia y Macedonia. Después vino Seleuco al este y rey de Siria. Y finalmente Casandro al este, rey de Grecia. Entonces diríamos que el reino de los griegos se dividió en 4, en los 4 generales, para no pelear y para de forma equitativa distribuir ¿qué? El reinado. Entonces este fue prácticamente ¿quiénes? Los griegos. Después viene prácticamente ¿quién? La cuarta bestia, que reinó del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y diríamos que esta bestia, que representó prácticamente a la Roma imperial, aquí la tenemos, decía aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ellas, y tenía 10 cuernos. Mira, algo interesante, la cuarta bestia, comparativamente con el capítulo 2 de Daniel, que se están representados en el capítulo 2 como las piernas de hierro. Entonces aquí la cuarta bestia también tiene hierro. Dice que tenía ¿qué? Tenía dientes grandes de hierro, y es prácticamente lo que fue prácticamente el imperio romano en aquel entonces, el tiempo de los césares, crueles, sanguinarios, sin piedad y sin amor, el tiempo en el cual fue muerto nuestro Salvador Jesucristo, el tiempo de quién, en el cual estaban los judíos bajo el yugo romano. Dice, y eran muy diferentes que las otras, pero algo interesante, tenía 10 cuernos.
tú vas a encontrar, ¿y qué representan los 10 cuernos? Mira, aquí tenemos esta presentación y dice: Roma dividida en 10 cuernos, derrota de Rómulo Augusto, a Rómulo Augusto por Odoacro, rey de los Hérulos. En el año 476 Roma cayó. ¿Y qué pasó? Pues ahora se dividió ¿en qué? En 10 partes o en 10 reinados de aquel entonces bárbaros, que es lo mismo que en la imagen son los 10 dedos. Y en el capítulo 7 son ¿qué? Son los 10 cuernos que tenía la cuarta bestia. Y aquí tenemos entonces que, así como lo explicamos, nuevamente damos una pequeña explicación. Los francos dieron origen a Francia, los lombardos a Italia, los anglosajones a Inglaterra, los suevos a Portugal, los visigodos a España, y de España venimos los mexicanos y toda América Latina, que nos conquistaron y nos entregaron el idioma y la tradición católica con todos sus cambios e imágenes. De ahí prácticamente de que en aquel entonces nos llegaron a evangelizar y nos quitaron prácticamente el sacrificio de los humanos. Pero ya en el tiempo del fin llega el evangelio puro, y es en el cual Dios está expresando a ti, hermano, amigo, que ves esta presentación, que Dios quiere que nos salvemos aceptando la verdad pura. Así que encontramos alemanes a Alemania, burgundios a Suiza, y los 3 siguientes diríamos que son los que se opusieron en contra del cuerno pequeño y son los que tuvo que quitar a un lado. Los héroes que se encontraban en Italia fueron, diríamos, ejecutados en el año 493, los vándalos al norte de África en el año 534, y los ostrogodos que estaban en Roma, en Italia, al mando de Teodorico, fueron prácticamente expulsados para que ahí se pusiese prácticamente la Iglesia Católica Romana en aquel entonces, año 538. Pero mira, un poquito más de historia para que tengamos. Mira, el cuerno pequeño es el menor país del mundo con apenas 108 acres de extensión. En otras palabras, son como 50 hectáreas. Y es el Vaticano. ¿Por qué? Mira, vamos a ver la historia. Mientras yo contemplaba los cuernos, veía que otro cuerno pequeño salía dentro de ellos. Imagínate que Daniel contempla a la bestia, contempla los 10 cuernos, ¿verdad? Se queda mirado. Y dentro de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño entre ellos, y delante de él fueron arrancados ¿qué? 3 cuernos de los primeros. Y es lo que vimos ahorita, que arrancaron ¿qué? A las 3 tribus bárbaras que se opusieron a este reinado. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes arrogancias. La palabra arrogancia significa ir en contra de Dios. Y así el versículo 8. Asimismo, vean, en aquel entonces era prácticamente el reinado de Europa, digamos. Ahí, si tú analizas prácticamente, no se menciona todavía Rusia. Aquí tenemos nada más el escenario de quién, donde moraban prácticamente las poblaciones, como le dice la Biblia proféticamente, las aguas. ¿Ok? Así que, avanzando entonces, aquí mencionamos otra parte de la historia. El historiador James Harvey Robinson afirma: junto a emperadores de Constantinopla, a los varios reyes germanos, se desarrolló en Europa una línea de gobernantes mucho más poderosa que ellos. O sea que aquel entonces, los papas. Tiempos modernos y medievales, página 40. Ya lo citamos en una ocasión. Y aquí otra historia prácticamente, vean. Dice, el cual será mayor que los primeros. Entonces vamos a entender que este cuerno pequeño era ¿qué? Un poder político religioso. Y la pregunta es, ¿quién es el cuerno pequeño? Bien, aquí sigue hablando la iglesia heredera de Roma. La iglesia romana heredó todos los elementos y costumbres que dejaron los bárbaros y arrianos, bajo la protección del obispo de Roma. En el lugar del Imperio Romano Mundial, el cual es hecho la continuación, surgió la Iglesia Católica Romana diciendo: el Imperio Romano no ha muerto, sino que ha experimentado solo una transformación. El Papa, que se llama Rey y Pontífice Máximo, es el sucesor del César. Y aquí tenemos ¿qué es el cristianismo de Nueva York? De Putnam's Sons, en 1903, en las páginas 269 y 270. Y mira, aquí hay otra parte de la historia, dice: a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Cuando Constantino dejó Roma, él dejó su silla al pontífice, de historiador La Blanca, de historiador del libro de historia de Roma. Aquí tenemos otra parte, vean. Aquí tenemos Revista Católica Americana, abril de 1911, dice: hace muchos años, cuando Roma dejó la negligencia de los emperadores occidentales, fue dejada a merced de las hordas de bárbaros. Los romanos se volvieron hacia una figura en busca de protección y ayuda y le pidieron que los gobernara. Y así comenzó la soberanía temporal de los papas. Y caminando humildemente hacia el trono de César, el vicario de Cristo tomó el cetro ante el cual habrían de inclinarse reverentemente los emperadores y reyes de Europa por tantos siglos. Edad Media, ahí lo tienes. Así que vas a entender que el cuerno pequeño
En Daniel capítulo 7, diríamos, es el sistema católico romano. Y en el Apocalipsis capítulo 13:1 es prácticamente lo que llama la bestia. Mira, a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Esta parte, fue repetida. Seguimos adelante. Ahora, ¿hasta cuándo reinó el cuerno pequeño? Dice aquí, y vino de sus cabezas como herida de muerte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Bertier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república que abarcaba media Europa bajo las órdenes y legislación de Napoleón, con lo que el papado fue prácticamente muerto. De aquí, ¿verdad? Dice el moderno papado, reverendo Joseph Ribay, página 1. Y mira, ¿qué pasó en aquel entonces? En aquel entonces dice la cautividad del Papa Pío VI y muerte del papado. Dice, en 1798, Pío VI, aunque tenía 81 años de edad y estaba enfermo, fue tomado y llevado como prisionero a Francia, donde murió en el 29 de agosto de 1799. De acuerdo a Enciclopedia Católica, tomo 6, página 191. Así que vemos como que una de sus cabezas como herida de muerte. Pero mira lo que pasó. Pero su herida mortal fue sanada y se mareó toda la tierra en pos de la bestia. Estamos en el versículo 3 apenas. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y mira, aquí encontramos prácticamente que hubo un pacto romano histórico. ¿Cuándo? Aquí dice, ¿verdad? Bajo el Tratado de Letrán 1929, Benito Mussolini y el cardenal Gasparri acuerdan indemnizar al Vaticano y devolverle los territorios quitados por el general Alejandro Bertier en el 1798. Desde 1798, desde 1929, que es la parte que estamos viendo aquí, se le restauró nuevamente, ¿qué? A la iglesia el poder. Y mira, proceso de la restauración. El proceso de restauración comenzó durante la Revolución Francesa misma con la elección de un nuevo papa, Barnabás Chiaramonti, llamado Pío VII, quien entró en diálogo con el gobierno francés. Como resultado, un concordate medido en el 1801 estableció legalmente la Iglesia Católica Romana en Francia. En Nueva Enciclopedia Católica, volumen 10, página 965. Pues recuerda que establece, pero no tiene el poder. Entonces, ¿por qué? Porque el poder prácticamente se le quitó. Y mira, y la pregunta es, y el versículo 5 dice, y le fue dado autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, versículo 5. ¿Saben qué significa 42 meses? Son aproximadamente, diríamos, 3 años y medio. Y vamos a ver lo que significa a la luz de la palabra de Dios. Mira, dice, hablando precisamente de Daniel capítulo 7, 25. Y entregados en sus manos, te leo el texto completo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahí está. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Así ve este texto en 4 partes, esta es una de ellas. Y en sus manos serán entregados, ¿qué? Hasta tiempos y la mitad de un tiempo. El cuerno pequeño tuvo un tiempo específico en el cual destruyó y mató en nombre de ¿quién? De la fe cristiana. Y te estoy hablando prácticamente del año 538 hasta el 1798 en la historia. Recuerda que ya lo estudiamos, por un periodo de 1260 años de matanza durante la Edad Media. Si tú leyeras en la historia, conocerás realmente ¿qué? La verdad. Y mira, explicando un poquito, y aquí está el texto, solamente voy a los tiempos. Mira, un tiempo son 360 días, un año. 2 tiempos, 720 días, 2 años. Medio tiempo serían la mitad, 180. Si tú analizas, te van a dar 1260, ¿qué? Años, diríamos. Días, diríamos, ¿no? Días, ¿qué? Proféticos. Si son días proféticos, convertido a, diríamos, sería ¿qué? Un año profético, como dice Ezequiel capítulo 4 versículo 6, día por año te lo he dado. Entonces diríamos que en la profecía el reinado del papado de la Iglesia Católica Romana fue a partir del año 538 hasta el 1798, cuando pasó lo de Alejandro Bertier. Durante todo este tiempo se le dio ¿qué? El poder y grande autoridad. Y mira, vas a entender entonces que este tiempo se cumplió. La supremacía papal se cumplió ¿por quién? Por Babilonia la Grande, la madre de las rameras, por 1260 años que contempló, diríamos en la historia, a partir del decreto de Justiniano en el año 538, cuando declara que la Iglesia Católica tenía que ser la cabeza de todas las iglesias, y el que no lo aceptara tenía 90 días para poder salir de ¿qué? De su jurisdicción. Y encontramos prácticamente durante el caballo amarillo, que fue la muerte espiritual del cristianismo, y las almas bajo el altar.
que contempla a partir del 1517, cuando vino la Reforma Protestante en el tiempo de Martín Lutero, y nacieron a partir de aquí todas las iglesias protestantes, que son las mismas, diríamos que vinieron aquí a la parte de Estados Unidos, que es la segunda bestia, digamos la segunda bestia o la bestia de dos corderos. ¿Hasta cuándo? Hasta la cautividad prácticamente de Papa Pío VI. Y así avanzamos. Y dice el versículo 5, dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. ¿Y qué es una blasfemia? A la luz de la Biblia, mira lo que pasa. Dice lo siguiente: Jesús en aquel entonces le dijo a los fariseos y a los escribas, porque Jesús tenía autoridad, y dijo, capítulo 10 de San Juan, capítulo 10, versículo 30, dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vais a apedrear? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sabes qué es una blasfemia? Que un humano se haga Dios. Y si hablamos de blasfemias, y como te di la introducción al principio, es que estos imperios que hemos analizado, a través de sus hombres que los dirigen los reyes, se han tomado o adjudicado títulos que le corresponden solamente a Dios, y por lo tanto piden adoración. Entonces vamos a entender que el Señor Jesús, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, de acuerdo a Isaías 9:6, vamos a encontrar que Él era Dios. Sin embargo, los judíos le ven como un humano y le dicen: porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, si vemos aquí en la tierra, después de Jesús, a un humano que se hace Dios y que toma títulos de Dios, entonces ¿qué? ¿Es una blasfemia o es un blasfemo? Y mira, dice grandes cosas y blasfemias, de acuerdo al 13:5 dice. Y mira lo que dijo en aquel entonces el Papa León XIII: nosotros ocupamos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Imagínate, esta es una blasfemia, porque es el qué, pasar por Dios. Mira, este libro que se llama El Vaticano contra Dios, ¿va? Dice aquí mismo del libro prohibido del Vaticano, sacado por los milenarios, personas cardenales que conocen toda la verdad dentro de Roma, y que queda como un anonimato de este libro. Dice lo siguiente: en la obra prohibida de los milenarios, está escrito en la página 273, Pablo VI, o sea, cuando estuvo en su reinado, se percató de la presencia masónica en el Vaticano y lo proclamó ante el mundo y lo llamó el humo de Satanás. Fíjate bien, esto lo dicen los personajes o los cardenales sinceros que están dentro. Y mira, es un extracto nada más. Mira, dice lo siguiente: la obra condena 3 aspectos esenciales del Vaticano: la inmoralidad, las luchas de poder y el satanismo. Se atribuyen las causas del celibato obligatorio en lo que respecta a la inmoralidad sexual y a la estructura jerárquica medieval que da plenos poderes a los que están en el vértice de la curia, es decir, al reinado, abriendo las puertas a la impunidad de los que escalan altas posiciones. ¿Sabes qué es impunidad? Digamos, a la corrupción. Dice, esta facilita el fraude, la falsedad y la mentira, hasta el abuso de poder que conduce a menudo sin escrúpulos al crimen y al asesinato, como durante la Edad Media. Vean, todo esto se encuentra constitucionalmente arraigado en la dirección mundial de la Iglesia Católica Romana y amparado dentro del secretismo judicial que siempre que domina a la curia romana. Mira, ¿por qué te menciono esto? Mira, mi hermano, mi punto no es, hermano católico, hermano, que tú estás adentro, porque al igual que un servidor, es decirte ni ofenderte. Mi punto es decirte la verdad que está detrás de este sistema, que no está de parte de Dios. Si tú estás de parte de Cristo, estás leyendo las Escrituras, vas a entender finalmente que tienes que dejar Babilonia. Y mira lo que pasa. ¿Por qué te menciono de la masonería? Mira, resulta que aquí encuentras previamente ese saludo masón. Lo encuentras en estos papas, ¿sí?, que tú conociste en la historia. Y mira lo que significa. Vean, el saludo masón. Diríamos, dice aquí, te voy a leer nada más un poquitito, dice, este es el qué, digamos, el saludo masón de los miembros de quién, de la logia masónica. Aquí lo tenemos, vean. Y avanzamos y dice, mira, y fíjate, ¿sabes qué significa ese círculo? Mira, el anillo masónico. ¿Y qué haces con el anillo masónico? Vea, aquí tenemos. ¿A qué te lleva eso? Bueno, eso es anillo masónico, te lleva a cuando tú y yo, sin conocimiento y de todo corazón, hacemos la famosa persinada por la señal de la cruz. Y mira lo que es.
En aquel entonces tú recuerdas, te vas un poquito a los discípulos en el tiempo de Jesús. Ellos nunca se persinaban ni hacían ninguna señal. Así que vas a entender que esto fue introducido. ¿Cuándo? Cuando introducen prácticamente los papas y vienen las señales masónicas, y en lo que hoy en día la gente se persina en esas partes diríamos, del cuerpo. Y mira, aquí lo tienes, el anillo masónico. ¿Estamos? Véalo. Y por otro lado vas a encontrar prácticamente la otra señal de la masonería. El signo de identidad, ¿qué? De los masones. Y mira por qué. Aquí te lo voy a leer de nuevo. Mira. Aquí vas a entender, dice, signo de los maestros de segundo velo, del maestro masón de segundo, ¿qué? De segundo velo, second veil. Así vas a encontrar entonces que, ¿quién es a la luz de la historia Francisco? Él es un jesuita y un masón. Por eso vas a entender que a la luz de la historia, ellos tienen los secretos de quién, de todo lo que está realizándose ahorita de las pandemias. Hasta ahí le dejo nada más. Pero mira, y por eso en aquel entonces Pablo VI declaró que descubrió, diríamos, todo lo que era la masonería dentro de la iglesia y le llamó, ¿qué? Como de Satanás. Así que, hermano, yo no estoy para ofenderte, estoy para decirte la verdad. Y aquí está, para que no digas que te miento. Mira, y sigue hablando el versículo 6, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Apocalipsis 13:6. Dice así mismo, dice, el Nacional Católico Julio de 1895 dice, el propio Cuerno Pequeño declaró, el Papa no es solamente representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo oculto bajo la carne. En aquel entonces se declaró. Y vea, sigue hablando. Y mira, de las palabras contra el Altísimo de la enciclopedia Prompta Biblioteca, diríamos, volumen 6, página 25, la 26 de Lucio Ferrares, dice lo siguiente. Dice así mismo, el Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud y el poder a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terrenal, sino también el del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede explicar, modificar, interpretar y abolir y cambiar las leyes de Dios. Por eso vas a entender que cambió los 10 mandamientos. Pero recuerde que al principio decía que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que de esa parte de Roma se agarran de que Dios se lo dio. No, Dios no se lo dio. Se lo dio el dragón y Dios lo permite porque estaba escrito. Entonces vamos a entender igualmente, dice, hablará palabras contra el Altísimo. Dice aquí mismo del Papa León XIII, dice, el Papa es el vicario de Cristo, único soberano de los fieles de Cristo. El Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como Dios, el representante de Dios en la tierra. ¿Sabes qué significa representante de Dios en la tierra? Significa solamente aquel que le representa bíblicamente, y es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la divinidad. Y dice, el Papa es llamado Santísimo porque solamente Él es santo. De ahí que le llamen su santidad. El Papa es llamado Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo. De ahí viene la palabra vicario de Cristo, o vicarius filii Dei, que es el representante de Dios en la tierra. Y ese es solamente el Espíritu Santo. Manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es la fuente de toda la santidad. Él es igualmente el monarca divino, Rey de reyes y Señor de señores. De ahí del que lleve la triple corona, Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del infierno. Pregunta, ¿son blasfemias? Ahí están todas las blasfemias. 1, vicario de Cristo. 2, soberano. 3, así mismo dice ahí, como Dios. 4, representante de Dios en la tierra. 5, dice aquí santísimo. 6, santo. Otro, aquí dice vicario de Cristo. 6, manantial y fuente de toda la santidad. 7, así mismo dice igualmente monarca divino. 8, rey de reyes. 9, señor de señores. 10, y ahí lo encuentras, puras blasfemias que le corresponden solamente a ¿quién? A Cristo. Y la pregunta, estos reinos pasan y solamente Cristo permanece. Mira, blasfemias. Dios mismo está obligado a aceptar el juicio de los sacerdotes cuando perdonan o no perdonan. De acuerdo como ellos rechacen o dan absolución, la sentencia del sacerdote procede y Dios la aprueba. Dignidad y deberes del sacerdote, volumen 12, página 27. Vean lo que dice en las blasfemias. Así mismo vas a encontrar, ¿verdad?, la famosa infalibilidad papal. Una blasfemia. Mira, de acuerdo a esto, el Dictatus Papae de Gregorio VII, número 22, dice, la iglesia romana no ha errado jamás y jamás podrá errar. Es una blasfemia. De Agustín Flicher. Historia de la iglesia, tomo 8, página 73, del Papa Pío, ¿qué? 9,
de 1870 fue lo que dijo en ese Dictatus Papal. Vean, mira, y lo recalcó Juan Pablo II. Sin embargo, sí errado, dijo Juan Pablo II. Juan Pablo II en octubre de 1922 reconoció que la iglesia se equivocó al condenar a prisión por el resto de su vida a Galileo Galilei por enseñar la herejía de que la tierra era redonda y giraba en alrededor del sol. Vean, si usted conoce de ciencia, mi hermano maestro, usted va a encontrar que aquí tenemos prácticamente, digamos, la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. Aquí en la parte del tiempo de la tradición se apoyaba la iglesia en la teoría geocéntrica, en la cual la tierra supuestamente estaba al centro del sistema solar. Cuando viene Galileo Galilei y de acuerdo a la ciencia y sus telescopios sofisticados, en aquel entonces todavía, vamos a encontrar que él encuentra que el sol era el centro y por lo tanto viene la teoría geocéntrica en la cual el sol es el centro de ¿quién? Del sistema solar. Y por decir esta verdad, viene esta prácticamente ¿qué? Esta condenación. Y mira, seguimos hablando. Mira, aquí está otra parte, otra blasfemia. María declarada madre universal de la iglesia en el 1965. Mira, a la luz de la Biblia, vean, vamos a encontrar que Hechos capítulo 1 del 9 al 11, cuando Jesús el Señor se fue al cielo, dice la Biblia, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿A dónde? Al cielo. Ese es que es la ascensión de Cristo al cielo, y cuando en aquel entonces se fue al cielo, enseguida viene el Espíritu Santo. Ahora, en la tradición se dice que María también ¿qué? Subió al cielo. Mira, la asunción de María, o sea la ascensión, declara, que dice aquí, declarada en el Concilio Vaticano II en el año 1950, declara que ella subió ¿qué? Al cielo. 15 años después fue declarada la Madre Universal de ¿quién? De la iglesia. Y declara también que fue ¿qué? Se fue al cielo y fue coronada como ¿quién? Como reina del cielo. Toda esta parte a mi derecha, eso no es cierto. Esa es la famosa blasfemia. Lo digo con todo respeto porque la Madre de Cristo Jesús, la bienaventurada Madre del Señor Jesús, descansa en la tumba. Y ella no ha resucitado porque su Hijo amado Cristo Jesús, ¿quién? No ha venido. Ella solamente fue un instrumento de Dios. Así que vamos a encontrar que es otra blasfemia. Dice el versículo 6 lo siguiente, mira. Dice, para blasfemar de su tabernáculo, el versículo 6. Y leo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 4 lo siguiente en cuanto a la venida del Señor. Mira, pero en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía vino en el tiempo de ¿qué? De los 1260 años. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí vamos a encontrar entonces que, si estamos hablando que blasfema del tabernáculo, diríamos entonces que el Papa es entronizado como sumo pontífice sobre los cardenales en la Basílica de San Pedro y es declarado santuario de San Pedro en honor a Pedro en el año 927 después de Cristo. Entonces diríamos que mientras que en el cielo está el santuario celestial del cual hablamos en el tema la iglesia de la Odisea y las verdades del fin, ahí explicamos todo lo que es el santuario, del santuario celestial. Aquí en la tierra se hizo prácticamente la Basílica de San Pedro y es a donde se adora a quién, al humano, y es declarado como su santidad y todos los títulos que leímos. Y por lo tanto diríamos blasfema y ocultó toda la verdad de quién, del santuario celestial, del plan de salvación que estaba declarado, diríamos, en el santuario terrenal que fue destruido en el año 70. Y mira, sigue hablando el versículo 6. Blasfemia de los que moran ¿dónde? En el cielo. Es decir, otra blasfema, dice, además la superioridad del pontífice romano no se refiere solamente a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llega hasta sobre los ángeles. Pues dice, pues es mayor que ellos, de manera que si llegasen a dar el caso de que los ángeles cerrasen en la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Él tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo. Enciclopedia Católica, artículo Papa, tomo 6, página 26. Imagínate hasta dónde llegan, ¿qué? Las blasfemias, dice, ¿no? Hasta los que mueran en el cielo. Todo esto fue escrito en aquel entonces.
Y el versículo 7 de capítulo 13, 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y qué más, y vencerlos. Mira, para esto voy a ocupar dos libros que aquí tengo al frente, que se llama El conflicto de los siglos, que es el libro que estamos promoviendo. Esta es la pasta original. Y por el otro lado, el libro de los mártires, ¿de quién? De John Foxe. Estos libros en la historia, si tú los consigues, tú puedes documentarte de todo lo que tiene prácticamente de escondido en el tiempo de la Edad Media. Así que vas a entender entonces, dice, a los santos del Altísimo perseguirá o quebrantará. Daniel 7:25 dice, durante la Edad Media, dice, más de 150 millones de personas, incluyendo niños y ancianos, murieron violentamente en las crueles, diríamos, manos del cuerno pequeño. Acuérdate que se llama cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Y mira, la matanza de San Bartolomé, y aquí menciono dos fuentes, las dos fuentes, mira, Conflicto de los siglos, páginas 314 y 315, ahí lo puedes leer con toda la extensión, estas dos páginas, o el libro de los mártires de John Foxe que te mostré, páginas 73 hasta la 78, de la cual te habla bien cruelmente, pero es la verdad. Dice, 70,000 protestantes hugonotes franceses murieron decapitados y a espadazos del 22 al 24 de agosto en el 1572. Esto fue después de ¿quién? De la Reforma Protestante. La Reforma vino en 1517, así que sigue la Inquisición, y eso fue lo que hicieron prácticamente en el tiempo de la Inquisición. De este libro de los mártires de John Foxe encontramos prácticamente, diríamos, estas formas de tortura, y aquí los encuentras, y una vez lo mencionamos. Vea, castigos de la Inquisición, el aserramiento, ahí lo tienes. Vea, el número 1, ahí está el número 1, ahí en la foto. El número 2, igualmente. El quitar la piel de ¿quién? Del cuero. Ahí lo encuentras tú prácticamente cómo le están quitando una parte a una persona de la piel. El número 3, el tormento de Cuauhtémoc, lo diríamos por los mexicanos, ¿no? Quemarle los pies. El tirar de los brazos y qué, y piernas, ahí lo tenemos con el tirante, cómo te levantaban, diríamos te amarraban, y por la parte de la espalda te levantaban y te tiraban. El agua a través de quién, de un embudo, ahí lo tienes igualmente. Ahí está. Entonces vas a entender que era prácticamente, diremos, algunos de los castigos de la Inquisición de aquel entonces. Y vea, aquí tenemos otra historia, y aquí la mencionamos prácticamente que en el libro de los mártires de John Foxe. Y aquí menciona masacre de Irlandesa. 1642 los papistas mataron cruelmente a 40,000 protestantes. A las mujeres las ataban a postes, las desnudaban hasta la cintura y les cortaban los senos con las tijeras y las dejaban sangrando hasta morir. Y tú vas a encontrar estas fotos en este libro de Foxe y la historia que estoy mencionando. Y mira, dice el versículo siguiente, el versículo 7 dice, se le dio autoridad sobre toda la tierra. Mira, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces vas a entender que hoy en día, dime, ¿quién dirige religiosamente todas las naciones? Ahí lo tenemos. ¿Que dirige a los reyes y los pone? Ahí lo tenemos. Así que ahí tiene autoridad. ¿Quiénes la adoraron? Bien. Aquí viene el versículo 8. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sabes qué significa ser escrito en el libro del libro del Cordero? Es cuando tú conoces la verdad en Cristo y decides seguirlo, seguir sus pisadas, obedecer la palabra de Dios y tomar el ¿qué? Tomar el pacto del bautismo. Y la pregunta es, ¿qué específicamente es la marca de la bestia? Vamos a ese punto, vean. Debe ser el sello de la autoridad de la iglesia romana. Vean, ya casi terminamos y dice lo siguiente, mira. La adoración en el domingo como día del sol es una herencia de Roma imperial en los tiempos de Constantino. Ley dada por Constantino relativa al día de descanso, 7 de marzo del año 321, dice que todos los jueces y artesanos y habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Ahí lo tenemos, ya con eso tienes. ¿Cuándo se dio ese decreto? 7 de marzo del año 321. ¿Dónde está registrado? Código Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2, 3, en el cuerpo del derecho romano, es decir, tomo 4 allá en Roma, donde están todas las leyes, en la página 333. Nada más te leí esa parte. Y mira, ¿cuál es la marca de la Iglesia Católica Romana? Dice, el domingo es nuestra marca de autoridad y la iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ella, de acuerdo al récord católico de 1 de septiembre de 1993. Mira, la iglesia aceptó ¿qué? El cambio.
La iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano, y así el domingo pagano dedicado al sol, Sunday, se convirtió en domingo cristiano consagrado ¿a quién? A Jesús. El Mundo Católico, volumen 58, número 338, página 809. Y mira, ya lo vimos esta parte, perdón que he repetido la imagen, pero mira, el acto de cambiar el día de la adoración es la marca de su poder eclesiástico. Y mira lo que dice a sí mismo. Por supuesto, la Iglesia Católica reafirma que el cambio fue su acto. Y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y autoridad en materias de religiosas. La pregunta entonces, ¿cuál es la marca de la Iglesia Católica Romana? ¿O la marca de la bestia? Diríamos, ahí tienes tú a carta del 28 de octubre de 1895 de C.F. Thomas. La tenemos entonces, que es prácticamente la adoración ¿en quién? En el domingo. Mira, la pregunta que hacen ellos es, ¿están los protestantes siguiendo las escrituras al guardar el domingo? Del catecismo controversial dice, cuando los protestantes hacen trabajos profanos en el sábado o el séptimo día de la semana, ¿están ellos siguiendo las escrituras como una única regla de fe? Es la pregunta que hacen ellos. Dice, todo lo contrario, ellos tienen solo la autoridad de la tradición para hacer esa práctica. Al violar el sábado, están profanando uno de los mandamientos de Dios. Aquí tenemos Controversial Catecismo, página 40. Así vamos a entender que la misma tradición lo dice. Mira, ahora te voy a leer un poquito de primeros escritos de Ellen White. Mira, la marca de la bestia. En una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo, el tiempo está casi agotado. ¿Reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Nos dice a ti, me dice a mí. Y esa imagen tiene que ver con su carácter santo, puro, bueno, justo, perfecto, para podernos preparar, ¿qué? Para la eternidad. Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Este mensaje es el que te estoy dando, ahí está. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Hasta aquí. Vea, dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenía una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Ellen White, primeros escritos, página 65. Y aquí tengo mi obra, hermano y hermana. Mira, este es el privilegio para mí de realizar esta obra y predicarte la verdad en lo que son, ¿qué? Las profecías. Y sigue hablando esta escritura y dice, luego vi que las 7 postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquellos que no tienen refugio. Y sin embargo el mundo las consideraba como si no tuvieran más importancia que otras gotas de agua a punto de caer. Entonces comprendí como nunca antes la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente para saber cómo escapar de las plagas que, según declara la palabra, caerán sobre todos los impíos que adoren a la bestia y su imagen y reciban la marca en su frente o en su mano. Vean, ¿sobre quiénes van a caer las plagas? Sobre los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano. Me llenaba de gran asombro que hubiese quienes pudieran transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado, cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas. Sigue la página 65. Mira, yo te entrego esta verdad. ¿Por qué? Porque está conforme a ¿qué? A la Biblia. Y mira, el Papa cambió el día de reposo del séptimo al primer día de la semana. Él pensó cambiar el mandamiento que fue dado al hombre para que se acordase de su creador. Pensó cambiar el mayor mandamiento del decálogo y hacerse así igual a Dios o aún exaltarse sobre Dios. El Señor no cambia y por lo tanto su ley es inmutable. Imagínate, ¿quién se quiso exaltar? ¿Quién se quiso ser igual a Dios o aún exaltarse como Dios? Satanás. Eso pasó en el cielo, tú conoces la verdad. Así que esta misma exaltación la pone en este sistema, donde dice que el Señor no cambia y por lo tanto su ley es inmutable, es decir, nunca puede ser cambiado. Pero el Papa se exaltó sobre Dios al procurar cambiar los inmutables preceptos de la santidad, justicia y bondad. Oyó bajo los pies el día santificado por Dios y por su propia autoridad puso en su lugar uno de los 6 días hábiles. Tomad, la nación ha ido
Toda la nación, ha ido en pos de la bestia y cada semana roba a Dios su tiempo santo. ¿Quiénes han ido en pos de la bestia y cada semana roban a Dios tiempo santo? Todas las personas que no conocen esta verdad. Te la estoy entregando, hermano y hermana, hermano pastor, hermano sacerdote, hermano ministro, que estás viendo esta presentación. Es mi privilegio en el nombre de Jesús decirte que Dios te ama, que hagas un cambio, que estudies la verdad, que conozcas las profecías que estamos estudiando. Estamos en el tema de ¿quién? De la adoración de la bestia. El Papa hizo una brecha dice aquí, a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en el que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, y los lugares asolados han de ser ¿qué? Edificados. Es decir, todo lo que, como en el tiempo de Babilonia, que estaban los hebreos y Jerusalén estaba asolada. Jerusalén era el símbolo de la verdad, Babilonia el símbolo del mundo. Así que tuvieron que regresar de Babilonia para Jerusalén para poder levantar ¿qué? El templo de Jehová. Es un sinónimo de levantar, diríamos, el templo del Espíritu Santo en nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, en la que dice: ¿o olvidáis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí lo tenemos. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, si los lugares asolados, como dice aquí, hay que reedificarlos, es que tú y yo debemos de aceptar la verdad en Cristo Jesús y permitir que el Espíritu Santo sea ¿quién? El que nos edifique, y nuestro cuerpo sea templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y así que vas a entender que a la luz de la palabra de Dios, Jesús revela que el cuerno pequeño es el papado, que la bestia de Apocalipsis 13, que aparece de los versículos 1 hasta el versículo que leímos, dice, ¿es quién? Igualmente el Vaticano o el papado, para que no recibamos ¿qué? Los castigos que están reservados. Él los advierte y le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas, de sus pecados, para que no recibáis sus plagas. Pagadle tal como ella os ha pagado, y devolverle el doble según sus obras. En la medida que ella se ha glorificado y ha vivido en sensualidad, así darle tormento y llanto. Apocalipsis 18 del 4 al 7. Hermano y hermana, yo te hago este llamado en el nombre de Cristo Jesús. Mira, esta verdad que te he entregado es una verdad pura. Es una verdad que solamente Jesús te la está entregando en este momento. Es una verdad que, como dice Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Jesús es nuestro ¿qué? Nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:15. Jesús es nuestro ¿qué? Nuestro abogado delante del Padre, 1 Juan 2:1. Jesús es nuestro intercesor, Romanos 8:34. Jesús es nuestro mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Jesús es todo para ti y para mí. ¿Te gustaría en este momento aceptar la verdad de Jesús? La verdad que es en Cristo Jesús, y analizar este mensaje, y a través de este mensaje entregarle la vida al Señor Jesús y servirle de aquí en adelante, y no aceptar la marca de la bestia, ni adorar a la bestia, ni a este sistema que ya demostramos quién es y que lo hemos desenmascarado con la ayuda de Dios? ¿Te gustaría aceptarlo? Mira, para mí no es fácil. Yo sé que este mensaje te ofende a ti, hermano y hermana, o algunos que están ahí viendo estos mensajes, pero te digo una cosa: Jesús te lo da con amor. Estos mensajes son ¿qué? Es el último mensaje de amonestación que Dios le está dando a todo su pueblo que está en Babilonia. Último mensaje de amonestación y misericordia. ¿Para qué? Para que no reciban la ira de Dios ni las plagas del Apocalipsis. Así que te gustaría aceptar este mensaje. Ahí donde estás, ponte de pie. Quisiera hacer una oración por ti. Y terminamos prácticamente nuestra devoción en este momento. Vamos a orar. Delante de tu presencia, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra, que es prácticamente la palabra que penetra como una espada de dos filos sobre los tuétanos. En este momento, Padre, se ha declarado la verdad. Y conforme un escrito está, conforme a la historia, hemos declarado quién es la bestia. Un sistema que está en contra de ti, oh Padre Santo, en contra de usted, Señor Jesús, y que lo utiliza Satanás. Atragado que quiere sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y enaltecerse como Dios. En este momento, Padre, entrego en tus manos a todos mis hermanos que todavía están en este sistema. Ellos, al igual que un servidor,
nacimos ahí, pero no éramos culpables por nuestra ignorancia. Sin embargo, por tu gracia, Maestro, nuevamente nos das una oportunidad de venir a tu presencia para poder aprender de tu palabra y conocer las verdades en Cristo Jesús y ser amonestados conforme al mensaje de los 3 ángeles. Padre, es un privilegio poder escuchar tu voz, tu palabra, que nos has hablado por la presencia de tu Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Por favor, Señor, bendice a mis hermanos y a mis hermanas, a mis hermanos maestros, a colegas. Bendice, por favor, este mensaje y que llegue a sus vidas y que de todo corazón lo puedan analizar y puedan aceptarte a usted, Padre Santo. A usted, Señor Jesús. Y así mismo bendiga a sus familias, de todos aquellos que ven en este momento la presentación. En su casita, Padre, allí en ese espacio especial, Padre, en su corazón, por favor, entrégueles este mensaje. Acompáñenos, por favor, Padre, y protéjanos contra todo mal y contra todo peligro, y que se cumplan las promesas del Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 91:11. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, para que tu pie no tropiece. Con sus manos te llevarán. Salmo capítulo 121 completo, Señor. Humildemente pedimos la bendición, la protección, y que tu escudo de protección se extienda sobre todos los que estamos al frente de estos mensajes. Este canal Olam 7 Los Ángeles, con todos aquellos hermanos míos que ministran la palabra, todos aquellos que la reciben, sus familias igual, Señor. Por favor, perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi querido hermano, mi querida familia, visita que nos viste en este momento en tu casita. Gracias por el espacio que le diste a Jesús a través de este mensaje. Te invitamos para que sigas con nosotros en la próxima, que vamos a estudiar la bestia de 2 cuernos, es decir, Estados Unidos en la profecía, que está declarado en el conflicto de los siglos como América en la profecía y Estados Unidos en la profecía. En este libro que estamos promocionando prácticamente, y que te lo puse allí, es prácticamente el conflicto de los siglos en esos 2 capítulos. América en la profecía y Estados Unidos en la profecía, por si quieres adelantar un poquito. Dios te bendiga, te guarde y te cuide, y hasta la próxima. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.